Ser podcast. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, é o matita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o Mariana Trabacio, no te voy a saludar con la mano, no vaya a ser una mano blanda, y qué feo que te saluden así, dándote la mano como si te dieran un pedazo de carne amputada. Bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias, Dani, por el convite. Es un placer estar hoy aquí contigo. Es un placer recibirte y leerte. Mariana es licenciada en Psicología, que eso es importante. Es escritora, magíster en escritura creativa, que también es determinante. Mariana ha publicado libros de relatos, los premiados Cotidiano y Cenizas del Carnaval, y también novelas como Si existiese el perdón y Quebrada. Mariana nos trae ahora Me verás caer, con la editorial Las Afueras, otro conjunto de cuentos protagonizados por mujeres. Y la primera pregunta que te quería hacer, Mariana, es ¿por qué has vuelto al relato corto, al cuento? ¿Qué te aporta a ti? ¿Y qué tiene también este género que cada vez apuestan por él más escritoras, sobre todo latinoamericanas? Bueno, yo no sé bien si es porque en Argentina hay una tradición cuentística tal vez un poco más larga o porque allá el cuento es un género más, como digo, se lee bastante, ¿no? Y bueno, en mi caso soy gran lectora de relatos, me encanta, como de novelas, como de poesía, ¿no? Es decir, todo lo que conforma la literatura me atrae infinitamente en sus distintos formatos. Para mí siempre, más allá del género, es una cuestión de escritura, de texto, ¿no? Hace poco estuve en la Biblioteca Nacional de Argentina en una mesa justamente donde nos convocaban a narradores para hablar de poesía, por ejemplo. Y estábamos diciendo que bueno, que hoy más que nunca hay una hibridación de géneros, ¿no? Se encuentran libros que por ahí se promocionan como novelas, pero de golpe son ensayos mezclados con poesía, con relatos, ¿no? Y conforman una unidad textual. En el caso de Me verás caer, de hecho, yo no lo pensé tanto como un conjunto de relatos, sino como una serie de historias que de hecho se van hilvanando, ¿no? A lo largo del libro y que terminan componiendo tal vez una familia de mujeres, ¿no? Un poco bizarra, un poco rara, pero... Eso es precisamente lo más bonito, claro, lo venden, entre comillas, como un conjunto de relatos, pero es verdad que lo bonito de la lectura es que a medida que vas avanzando de capítulo en capítulo dices, ostras, pero si este personaje se llama como el del cuento anterior o el de hace dos, anda, pero si es que es el mismo, esas historias están muy relacionadas entre sí, es decir, es una novela corta de 150 páginas formada por microrelatos, algo híbrido, como decías, ¿no? Sí, de hecho, mira, en la presentación de Me verás caer en Tipos Infames, la querida Brenda Navarro, que tuvo a cargo la presentación y la gentileza de aceptar, decía que ella lo pensaba como una novela compuesta de relatos, ¿no? Una cosa así. Bueno, cada lector, yo siempre digo que un texto es una mera proposición, una mitad, ¿no? El lector es el que completa el sentido y bueno, y le dará su mirada, ¿no? Sobre el texto. ¿Y cómo es el proceso creativo? ¿Cómo escribes tú? No sé si tienes el conjunto en tu cabeza, si una historia te lleva a otra, te dejas llevar. Sí, soy del bando de los que se dejan llevar y escriben sin ningún tipo de plan. Esquema. Nada. Voy navegando esas aguas. Hago, de hecho, me importa no saber, ¿no? Me importa descubrir en el mientras tanto de la escritura qué va a ser el personaje, cuál va a ser la siguiente escena, qué tiene que ver un personaje con el otro, ¿no? Lo que más me divierte del acto de escritura es no saber. Porque incluso cuando alguna vez quise escribir con un plan, me aburrí tremendamente. Porque dije, ¿para qué lo vas a escribir si ya sabes cómo termina, ¿no? Claro. El primer cuento se titula Cansadas. Es un aviso a navegantes. Estamos cansadas todas. Lo están las mujeres de tus cuentos porque unas padecen insomnio, otras toman ansiolíticos, algunas sienten el peso de la culpa. Sí. Yo creo que la humanidad está cansada, ¿no? Digo, ¿en qué sentido? Estamos viviendo desde, por lo menos para mí, el siglo XXI está siendo una especie de vorágine muy, muy grande, con una zapping mental constante, ¿no? Con esto de las redes, el celular, el WhatsApp y todo esto, que bueno, termina siendo un poco cansador en términos de que no nos dejan reposar, ¿no? Se está perdiendo la noción del reposo. La lectura, por ejemplo, esto que tan generosamente hiciste, Dani, que fue leer el libro para
para juntarte conmigo a conversar, que Me encanta. algo que me fascina. Bueno, implica el reposo, ¿no? La lectura implica poder reposar. Entonces, bueno, creo que esto cansa en general. En relación a las historias estas, son historias tal vez de mujeres que vienen arrastrando una cierta edad, digamos que no son jóvenes, no son mujeres nacidas en el siglo XXI, sino tal vez en el siglo XX. Y yo creo que hay un cansancio de aquellos mandatos que nos venden y nos vendían, ¿no? A todos en general. Si haces esto, bueno, y comieron perdices, como era, y fueron felices, ¿no? Sí, fueron felices y comieron perdices, sí. Yo creo que esto es como una refutación de las perdices de los finales de los cuentos de hadas, tal vez. Son mujeres que no han nacido en el siglo XXI, pero algo que me ha llamado la atención de la lectura es que no estoy seguro de si podría ubicarlo con certeza en el siglo XXI, ¿no? Porque en uno de los relatos donde Elena, creo que se llama, la que está buscando a su pareja, no se le ocurre o no aparece el llamarle por teléfono. Es decir, que a lo mejor no es ni siquiera un tiempo donde existan los móviles y estas tecnologías de la vorágine. Exactamente. De hecho, el único teléfono que aparece por ahí es un teléfono que es de baquelita negra, que eran los teléfonos que tenían mis abuelos en Rosario, que no sé si los ubicás, esos que son negros, pesados, y que hay un teléfono en un sector de la casa y que era, entró un llamado, ¿no? O voy a llamar por teléfono, era como todo un acontecimiento, bueno, claro. Sí. Y así que sí, ahí estamos en 1940, más o menos. ¿De dónde surgen estos personajes femeninos? ¿Cuánto de la Mariana psicóloga te ayuda a construirlos, a entenderlos, a escuchar a estas mujeres? Pues es que en general cuando recurro al relato me pasan dos cosas. Digo, como para diferenciar el proceso de escritura en relación a las novelas, ¿no? Hay algo de la urgencia, hay algo que necesito decir o algo que necesito más bien explorar en el papel. Y dentro de los cuentos hay uno que nace de una anécdota que me contaron, que es el que está en el medio del libro, se llama Rosas Buenas. Es una anécdota que a mí me cuentan y es tremendo, ¿no? A mí me partió tanto el alma esa mujer, por esa ilusión que se forja en un momento y que es rápidamente devastada, ¿no? Me dio mucha pena. Entonces siempre quise escribir, por ejemplo, esa anécdota y nunca encontraba ni el momento ni dónde. Cuando empecé el libro, que fue escrito de corrido, sin ningún tipo de decir, uno atrás del otro, con lo que iba surgiendo de uno hilvanaba el siguiente. Bueno, ahí me acordé de esto y dije, esto va acá, esto tiene que ver con estas mujeres, ¿no? Entonces, Borges decía que la creación poética es misteriosa, reducirla a una serie de operaciones del intelecto no es verosímil, ¿no? Muchas veces en un proceso creativo cualquiera vos después querés explicar qué hiciste, pero es bastante complejo, porque en realidad, sobre todo si te dejás, ¿no? En cualquier proceso, digo. Así que, bueno, estas historias se fueron medio hilvanando solas. Yo siento a veces que voy un poquito atrás de los personajes, ¿no? Cuando llegué a ese relato tenía todavía muchos interrogantes de ¿estos personajes son distintos o se repiten? Ese cuento acaba con un final tremendo, devastador, ¿no? Y nunca más se supo. Y dije, no puede quedarse aquí. Qué bien volverse a encontrar luego con la mujer más adelante. El amor, la soledad, la muerte son temas sobre los que escribes siempre. Y aunque los personajes aquí sean mujeres, no son historias de mujeres ni para mujeres, son historias que nos interpelen a todos, ¿no? A cualquier ser humano, es muy universal. Sí, yo creo profundamente en eso, ¿no? En que son a ver, que lo que te conmueve, como yo te decía recién, la anécdota esta, que te mueve a escribir, ¿no? Conmover en el sentido de moverte con el otro, hay como algo de empatía, ¿no? A veces dicen, bueno, porque los escritores se escriben desde la soledad, muy solos, muy encerrados, lo cual por ahí en el proceso de producción puede ser cierto, pero yo creo que es un proceso y un momento en el que uno está más en conexión con el universo que nunca, ¿no? Porque estás como sensible, estás como en carne viva escribiendo, de modo que sí, que considero que es eso, es un gran diálogo de las cosas que nos pasan. Juan Rulfo tiene un pequeño ensayito que se llama El desafío de la creación, y él ahí dice que estamos escribiendo todos lo mismo desde Virgilio. Dice eso. Solo hay 3 temas en literatura, dice Rulfo: el amor, la vida y la muerte, ¿no? Y si vos te fijás, bueno, de distintas maneras, con distintos géneros, pero estamos tratando de decir algo al respecto, ¿no? Y de hecho yo creo que hace 35.000 años que el hombre trata de decir algo al respecto, porque si vos mirás las cuevas de Altamira, hace 35.000 años, ese hombre sin lengua, cuando quiso decir algo, acabó inventando el arte rupestre, ¿no? Se inscribió en la piedra.
Entonces yo creo que hay algo ancestral. Lo que pasa es que lo que uno quiere decir no se deja decir. Por eso seguimos escribiendo, ¿no? Uh-huh. Y El río tan manso comienza con una cita de Marguerite Duras. Para siempre, él no sabe qué es para matarla. Casarse, dice él, aún no sabe qué es para matarla. Has escrito mucho sobre masculinidad tóxica, sobre hombres violentos, rencorosos, vengativos. ¿Qué queda de esa toxicidad en estos relatos donde los hombres marcan el devenir de estas mujeres, pero están de cierta manera ausentes físicamente, ¿no? Sí, que es curioso porque es esa ausencia que hiere, ¿no? Es una ausencia que mueve los acontecimientos en algunos casos y sin embargo no están en efecto, ¿no? Es curioso eso. Pero eso se fue dando así, porque son mujeres que reflexionan respecto de cómo llegué acá. Yo creo que hay una etapa de la vida donde uno hace a los 20, no sé, te pones a hacer, ¿no? Y hay un punto de la vida cuando el horizonte ya no lo tenés tan lejos, ¿no? Está un poco más cerca, donde vos parás, mirás para atrás y te preguntás qué fue lo que he hecho, qué voy a hacer con lo que me queda. Y es un punto de inflexión, pues yo creo que todas estas mujeres están en un momento de inflexión, un punto de inflexión en sus vidas, donde bueno, con lo que has hecho y con lo que tenés, lo que quedó después de lo que hiciste, tenés que mirar hacia dónde vas y qué vas a hacer con lo que queda, ¿no? Con lo que resta. Yo creo que son mujeres más bien preguntándose en ese momento de la vida, ¿no? Cada una a su manera, con sus posibilidades psíquicas también, ¿no? Sus recursos. Creo que esto que me dices tiene que ver con la siguiente pregunta que iba a hacerte, y es si eres una persona nostálgica, porque es cierto que estas mujeres llega un momento de su vida donde precisamente por ver a lo mejor ese horizonte o ese futuro más próximo, miran al pasado, ¿no? Hacen una reflexión sobre lo vivido, y no sé si el ayer siempre fue más brillante y ese futuro... Pues que todo tiempo pasado fue mejor. Eso es, y ese futuro, además de incierto, no invita a pensar en un... y comieron perdices y vivieron felices, sí, ¿no? Exacto. A ver, sí, yo creo que son mujeres, ¿sabes qué siento? Pero te lo digo después de haberlo escrito y tratando de dialogar, ¿no? Con esto. Creo que son mujeres que es como si ellas dijeran, íbamos a ser felices, ¿no? Hay un, por ejemplo, el ¿Dónde está Montes?, la mujer de ese cuento que... y bueno, y nos casamos felices, ¿no? Y el vestido, y era como, había una ilusión. Estaba la vida por delante y la ilusión de que íbamos a trazar la vida de modo de tener una felicidad, ¿no? Como si tal cosa fuera posible, pero había esa ilusión. Yo creo que son mujeres que llegan a una altura de la vida donde asumen que eso no era más que un globito de colores que se les había vendido y que con lo que son ahora tienen que ver cómo hacen para seguir, ¿no? Cómo van pudiendo. Y por ahí cuando Elena y Blancanieves se encuentran en el río, empiezan a divertirse un poco a su manera, ¿no? Como pueden, pero bueno, como siguen adelante. En todo caso no son mujeres que descubren, ay, nos mintieron, no íbamos a ser tan felices, ¿no? Y que entonces se quedan tiradas en la cama, sino que salen a hacer algo de todos modos, ¿no? El nombre de Blancanieves también es un nombre... Es fuerte, sí. Pero es que para esa señora me parecía el nombre adecuado, ¿no? Elena decide vender su vida con Montes, vendo nuestra historia fallida. ¿Por dónde una empieza a vender su vida y qué es lo más difícil de vender? Bueno, en el caso del cuento lo vende todo, ¿no? Hasta todo. Los calcetines. Yo no sé si la vida se vende, así lo que me parece la operación que hace Elena en ese cuento está enrabiada, ¿no? En este sentido le cae una ilusión, se da cuenta de que se fueron derrumbando, bueno, cuántos matrimonios, ¿no? Cuántas relaciones humanas, cuántos vínculos afectivos, digamos, para mí los vínculos se construyen, ¿no? Pero bueno, cuántas veces después resultan fallidos, ¿no? Es decir, aquello que uno esperó, que uno por ahí no se da. Es el caso de Elena en el cuento de ¿Dónde está Montes? Y está con rabia, ¿no? Entonces, bueno, sale a venderlo todo. Hay otros vínculos que son los de la amistad. La amistad, además, particularmente femenina. Como esas amistades te ayudan a salir del pozo, a arrancar el rictus de amargura de unos labios jubilados. Es fantástico. Aunque luego algunas se conviertan en examigas, huyen de las desgracias porque parece que la desgracia fuera algo contagioso, pero es la amistad en general y la amistad femenina al final el mayor arma político que tenemos. Yo creo que sí, que en efecto ese rescate, ¿no? del vínculo social, del vínculo con el par, con el otro, con la comprensión y la empatía que eso genera, produce efectos
claramente en la realidad, ¿no? Y que, bueno, todo texto es político, además. El paisaje y los espacios son un personaje más aquí en la novela. Creo que también en tus anteriores novelas, esa naturaleza indómita, aquí lo es el agua, la lluvia, el río, el mar. ¿Qué relación tensa, me atrevería a decir, tienen los personajes de tus historias, estas y otras, con el agua? ¿Hay algo de realismo mágico ahí? Qué linda pregunta, Dani, hermosa. No lo sé, porque como te contaba, no es algo que haga de modo consciente. Sí necesito que haya, a ver, cuando uno vive en una urbe, el cielo lo ves como cuadraditos, ¿no? Mirás para arriba y son rectangulitos de cielo. Cuando vos te acercás al río, al mar, al campo, normalmente eso se ensancha, hay un horizonte, vos ves el cielo todo entero, ¿no? O más entero. Pero al mismo tiempo eso te da una cierta intemperie mayor, la urbe en ese sentido también te protege más, ¿no? Entonces a veces ese acercamiento a lo natural, a la naturaleza, al mar, al río, a la posibilidad de ver algo de eso, incluso una tempestad, tiene que ver con dejar al personaje un poco más a la intemperie, ¿no? A desnudarlo un poco más, a descobijarlo un poco, a ver qué es lo que siente en el fondo, ¿no? Me fascina más todavía que no sea algo consciente, porque creo que, para mí por lo menos, hasta el detalle de lavar el vestido de novia y blanquearlo, ahí que hay agua como elemento, me ha parecido algo muy simbólico. Hasta en esos pequeños detalles, no solo en las tormentas, ¿no? Sí. Está el agua, es cierto, con mucha espuma y mucha lavandina, a ver si le sacamos el amarillo. Sí. Relucime tu blancura, dice, no tu futuro, y va a tener futuro. Te quería preguntar también por esa escritura creativa, porque aquí hay un trabajo muy poético, ¿no? Construyes imágenes muy poderosas a través de la palabra. Hay relatos con frases muy cortas, hay relatos con frases muy largas y muchísimas comas. Te gusta también cambiar de narrador constantemente. En un capítulo, creo que es el de Elena, estamos constantemente metidos en su cabeza, sabiendo todo lo que piensa, imagina. ¿Esto tampoco es consciente? ¿Esa escritura te surge natural? ¿No la buscas? ¿No hay una intención de jugar con el lector ahí? A ver, en el proceso de producción, todo lo que necesito es escuchar una voz, un narrador. Cuando yo tengo la cadencia de la voz del que va a narrar, ahí fluye, pero todo parte de 1 o 2 oraciones con una música, pero yo tengo que escuchar se me da muy auditiva la escritura. Entonces yo escucho la voz, por ejemplo, de Elena, ¿Dónde está Montes? Y ya la tengo, ya sé quién es, y la voy siguiendo después, ¿no? Pero ya ahí puedo tirar del hilo. Entonces todo lo que pasa y lo que hace Elena es Elena. Es como si yo la dejo, bueno, ahora Elena, ¿qué hacemos ahora? ¿Para dónde vamos? Entonces, y en los distintos narradores es eso, es escuchar un tono, ¿no? Es como en la música, es como... Yo si tengo esa gramática ya la sigo, es como, es muy simple, es seguir la música, pero sí hasta que no encuentro ese tono, esa música, esa cadencia gramatical, sintáctica, yo de ritmo, no puedo empezar, no puedo empezar, sí. ¿Se te ha relacionado con Borges, con García Márquez? Has mencionado también a Rulfo. Te quería preguntar también por este boom latinoamericano que nació con un espíritu de renovación, pero un boom que hoy han heredado las mujeres, por fin, que fueron silenciadas en América Latina. Nos lo comentaba Isabel Allende la semana pasada. ¿Qué te aportó a ti ese boom de hombres escritores masculinos y qué herencia han recibido las mujeres y qué reivindican ahora? Bueno, es muy interesante tu pregunta, sobre todo porque durante el boom estaba llenísimo de mujeres que escribían. Lo que había era una invisibilización, ¿no? La imposibilidad de editar, en fin, otra cosmovisión. De modo que uno celebra el cambio. Y con respecto a lo que está ocurriendo ahora, se celebra igualmente, porque esto viene de la mano del trabajo enorme que están haciendo las pequeñas o medianas editoriales independientes, que han permitido que todo el campo literario se amplificara muchísimo más, porque antes, cuando eran 2 o 3 casas editoriales las que tenían en sus manos la decisión de qué editar, y normalmente se edita el canon, ¿no? Entonces, o lo que es considerado canon por alguien en determinado momento político, histórico y social. Entonces, hoy, gracias al trabajo de las editoras independientes, se está permitiendo ampliar muchísimo más, ¿no? El campo literario. Y eso creo que también permite esto tan poliédrico que se está dando, que son tantas voces, ¿no? Muchas más voces,
todas potentes, muy diferentes, cada una en su búsqueda estética. Entonces nosotros lectores agradecemos profundamente esa diversificación que tenemos hoy en la literatura contemporánea. Y con respecto a que, claro, yo me fascino con la lectura literaria a los 13 o 14 años de la mano del boom. Yo tengo ahora 56 años, entonces exactamente en el 82 le dan a García Márquez el premio Nobel. El año anterior mamá había aparecido en casa con los 2 primeros libros que yo leo de literatura latinoamericana, o sea, mejor dicho, de literatura escrita en español, es decir, en mi lengua madre, pues yo me crié en Brasil y hasta entonces solo leía en portugués y en francés, literatura generalmente mediada por traducciones. Entonces, cuando yo llego a encontrarme con mi lengua madre en forma de literatura, es de la mano de Vargas Llosa, La Casa Verde y 100 años de soledad de García Márquez, lo primero que leo. Y yo creo que ahí me deslumbro porque fue el encuentro con mi lengua madre en formato literario. Y es cuando empiezo a leer subrayando, con los ojos fascinados. Entonces, claro, toda mi adolescencia fue leer esto. García Márquez, Vargas Llosa, Rulfo, Carpentier, Carlos Fuentes, José Donoso. Para mí era una fiesta leer eso, ¿no? En ese momento y cuando yo tenía 13 o 14 años. También mucha poesía, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni. Bueno, y después uno va teniendo a lo largo de sus caminos lectores distintos deslumbramientos, ¿no? Pero ese fue mi punto de partida. Ahora que has mencionado lo de las traducciones, qué importante también leer lo que ha escrito de forma original el autor, ¿no? Sin que haya traducciones. El argentino aquí está muy presente. Sí, a mí me parece fundamental. Sí. Me parece que todo escritor o escritora la primera cosa que tiene que hacer es apropiarse de una lengua, ¿no? Apropiarse de su lengua y luego tiene que romperla, ¿no? Trabajar en contra de su lengua, porque si no, no podemos decir nada, ¿no? Hay un poema de un poeta chileno que me gusta mucho, que se llama Enrique Lin, que dice: nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación, las palabras que usamos para nombrar estas cosas están viciadas, no hay nombres en la zona muda, ¿no? Entonces el trabajo principal, me parece a mí, de la escritura y de toda escritura es ir en contra de la sintaxis de tu propia lengua, es decir, trabajar con la puntuación, con el ritmo, por creación sintáctica algo, ¿no? Que provoque una novedad en la lengua. Pero el trabajo es desconfiar de la lengua. Si yo quiero contar que Juan está triste, lo último que tengo que escribir es la frase Juan está triste, porque no estoy diciendo absolutamente nada. Claro. Tengo que mostrarlo. Narrar es mostrar, decían, ¿no? En los talleres. Además de la lengua, un asunto más. Creo que en cuanto a temática en general, en esta escritura latinoamericana escrita por mujeres en español, pero en tu caso también en particular, hay mucho de cuidados, los cuidados en la familia, sobre todo entre mujeres, relación madre e hija, y de herencias familiares, ¿no? Desde esa cartera a la que nos aferramos de la madre, voy a leer ese trabajo que heredó de la madre, ese linaje de resignaciones. Sí. Hay mucho de herencias familiares y de relación y cuidados entre madres, hijas, madres. Es que yo creo que estamos todos, todo el tiempo peleándonos con los mandatos familiares, sociales, culturales, ¿no? Y tratando de encontrarnos con el deseo. Muchísima gente muere sin haberse preguntado yo qué quería, ¿no? Hay una investigación de una enfermera norteamericana, que ahora se me va el nombre, que trabajaba con enfermos terminales y se les dio por hacerles una entrevista a cada uno, preguntarles, bueno, ¿qué te hubiera gustado? ¿Cómo llegas a este...? ¿No? Y a mí, yo hubiera, ¿no? Él me hubiera gustado, hubiera querido. Ya es tarde, ¿no? Entonces, también la pregunta por el deseo implica muchas veces el rompimiento, la ruptura de muchos mandatos que nos lo dan con la leche, ¿no? Viene dado. No solo, digo, por la familia, sino también por la cultura, ¿no? Entonces tenemos que lidiar todo el tiempo. Es una batalla muy grande, ¿no? Entre lo que deseamos hacer, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer. Y eso está muy presente en todas nuestras vidas todos los días, me parece, ¿no? Una pregunta más. ¿Cuándo escribiste el libro y en qué está Mariana ahora? Presentándolo, pero no sé si eres de las que sigue escribiendo todos los días. Divina tu pregunta. Mira, te voy a confesar algo. Total, estamos en la intimidad más absoluta. Nadie nos escucha. Vos sabés que, viste que yo escribí Quebrada, que se publicó acá en España en el 2022, ¿no? Bueno, yo escribo Quebrada y me rompo la rótula, una rodilla. Y ¿también? Déjame que lo confiese que vienes con un pie roto. Ahora, bueno, y una rótula hace un año o dos. Exacto.
Me tuvieron que operar, fue una operación tremenda y tuve que permanecer 6 meses en cama. Ostras. En esos 6 meses escribí Me verás caer, por supuesto, después de lo cual me rompí un pie. Mi editora argentina de Tusquets me dice: el próximo título te lo elijo yo, Travasio. Pero bueno, ahora estoy escribiendo una novela, creo que vuelvo a los campos ahí con Aloprete. O sea que escribiste esto con dolor en realidad, ¿no? O sea, yo creo que la en una puntuación del texto debe tener que ver con el dolor, porque lo escribí con opiáceos permanentes y con la respiración entrecortada del dolor. Viste que se respira como cortito sí, cuando... Sí. Y acostada en una cama, ¿no? Y en una bandeja. A lo Frida Kahlo. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pues muchas gracias por haber estado en la hora extra. Dani, gracias a vos por tu simpatía, tu generosidad infinita. Gracias por el convite. Un placer. Cadena SER. La radio.